Estamos de regreso y como veníamos anticipando anteriormente, nos vamos a vincular en esta ocasión desde la educación aquí en nuestro país para poder brindar datos que nos conectan con las jóvenes educaciones en este preciso momento. Con todo lo que se ha atravesado producto de la pandemia y demás, hay un grupo que viene trabajando en datos, estadísticas y que lo hemos conocido a través de diferentes redes sociales, lo hemos conocido también a través de material que se van presentando con datos y estadísticas que se brindan, y queríamos conocer un poco más de qué se trata de Argentinos en la Educación. Es un programa, es un segmento que vamos a estar presentando a través de una de sus integrantes que vamos a presentar y que amablemente nos va a brindar unos minutos. Leire Sáenz Guillén es economista y magíster también de la Universidad de San Andrés, a quien ya recibimos, también analista de Argentinos en la Educación, y que amablemente nos recibe. Leire, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenida a Justiniano Pose de manera virtual. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tommy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias también por el interés en un tema tan importante como es la educación. Bueno, justo hablábamos un poquito recién fuera de cámara con este tema, esta temática tan importante. Quería que nos cuentes un poquito también de qué se trata, qué es Argentinos en la Educación, cómo surgen, qué trabajan. Obvio, bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación se formó hace 6 años ya y al día de hoy tenemos ya publicados 115, 120 informes que Bien. venimos publicando cada 15 días, en los cuales mostramos diferentes datos de cómo están diferentes aspectos de la educación argentina, como podría ser, por ejemplo, las tasas de abandono, los rendimientos de los chicos en lengua y matemática en primaria y secundaria, cómo viene la repitencia. Nada, cada 15 días sacamos indicadores así variados. Y por otro lado, también tenemos otras dos áreas, ese sería más el área de datos, la que yo conformo, y después tenemos el área de movilización social, que es un área que se dedica mucho más al trabajo de campo, estar con las escuelas, con los maestros, con las familias, y ahora en este año están realizando una campaña nacional de alfabetización, que se están juntando con todos los gobernadores de cada provincia para Bien. concientizar un poco sobre esta problemática. Y bueno, la tercera área sería el área de acuerdos políticos, que un poco lo que se encarga es de esto, ¿no? De que la educación es importante para todos y hablar a ambos lados de la grieta y bueno, que ambos lados concienticen de que, bueno, que la educación es común a todos y que es importante para todos. Ya nos vamos a meter en algo que nos interese mucho y son en los datos, estadísticas del último informe que han brindado. Pero antes quería consultarte acerca del objetivo que tienen como organización también. Digo, un poquito la idea es reflejar la actualidad de la educación en nuestro país. Exacto, un poco nosotros lo que decimos es que lo que no se mide no se mejora y un poco Claro. nuestro objetivo es como, bueno, mostremos los datos concretos de dónde partimos, de dónde estamos parados, porque una vez que también tenés el dato, pues, bueno, a partir de acá, ¿para dónde vamos? Se puede ver mucho más concreto para dónde ir y también a lo que decimos nosotros es que gracias a los medios también que nos permiten salir a mostrar estos datos, muchas veces nos ha pasado que después de informes nos han visto en medios distintos gobernadores o ministros de educación de las provincias y nos vienen y Bien. nos preguntan y nos consultan mucho sobre los datos. Nosotros eso, obviamente, súper contentos, siempre invitamos a que se den estos consensos, estas charlas, porque también un poco de ahí es donde se parte. El objetivo es un poco eso, ¿no? Mostrar el dato para después generar consensos y ver para dónde apuntamos. Bueno, yendo directamente a estos datos, uno de los últimos informes tenía uno de estos datos que eran preocupantes acerca de la falta de 24.000 aulas para poder garantizar la cobertura de salas de 3, 4 y 5 y salita de 5. Digo, ¿cómo se determina la cantidad de aulas faltantes y por supuesto, en qué perjudica a la educación? Bueno, como decís, este último informe que sacamos es el primero que realizamos un poco más enfocado en lo que serían las buenas prácticas de educación. Bien. Es decir, bueno, ¿qué vemos que funciona? Y si vemos que funciona, ¿cómo estamos hoy en día? Y cuánto cuesta, nada, hacerlo, ¿no? Y el tema que elegimos fue un poco este, el tema del nivel inicial de la primera infancia, que sería los chicos de jardín de infantes, o sea, de 3 a 5 años. Y el tema por el cual lo elegimos fue porque estuvimos viendo mucho la evidencia y realmente se ve que la evidencia es muy contundente en este tema y de que la posibilidad de ir al jardín de infantes realmente marca una diferencia sustantiva en el futuro de los chicos. Vimos, por ejemplo, no sé, desde mejores rendimientos en lengua y matemática en primaria y secundaria, vemos que también mejora los ingresos ya en la adultez,
que cae la probabilidad de, por ejemplo, no sé, ser encarcelado, que baja la tasa de abandono. Entonces realmente vemos como que el hecho de ir al jardín de infantes, esto de empezar temprano una educación de calidad, realmente genera un círculo virtuoso que después se ve que da muchos frutos a mediano y largo plazo. Exacto, eso fue un informe que sacamos hace un par de semanas, que lo Sí. que vimos básicamente es que en el 2006 sale una ley, la Ley de Educación Nacional, que lo que dice es que el presupuesto destinado a educación tiene que ser como mínimo el 6% del PBI anual. Ujú. Entonces, ¿y cómo se distribuye este 6%, no? De cada 4 pesos, un peso lo debería poner Nación y 3 pesos tienen la obligación de ponerlo las provincias. Lo que pasa es que hay un problema de que la ley no establece en qué medida exacta debe contribuir esos 3 pesos las provincias, ¿no? O sea, quién tiene que poner cuánto, no está aclarado. Entonces, al no estar aclarado, hace que los incentivos sea a no poner ese financiamiento. Y lo que vemos desde que salió esta ley en el año 2006 hasta el día de hoy, se cumplió únicamente en 3 años, en el año Mirá. 2009, 2013 y 2015. Y a través de esto también lo quería conectar, ya que estamos hablando de provincias, por supuesto trayéndolo un poco más para nuestra provincia de Córdoba. ¿Hay algún dato en que nos puedan compartir con respecto a Córdoba? Bueno, todos los informes nosotros los solemos hacer siempre con datos públicos, o sea, datos Sí. que están al alcance de todos. Y bueno, este último Jardín de Infantes lo hicimos a nivel nacional, pero después el de que nombraba recién de presupuesto y el resto, siempre que podemos y tenemos los datos, lo hacemos a nivel provincia. Lo que vemos con respecto a Córdoba es que si bien el presupuesto de esto que veíamos de que en el último año, en el año 2021, de las 24 provincias, 12 redujeron su presupuesto. Ujú. Vemos que el caso de Córdoba no, entonces bueno, eso sería un dato positivo para mencionar. No se encuentra entre las provincias que reducen el presupuesto. Bueno, y esto me lleva también a preguntarte, ya como analistas argentinos en la educación, si estamos ayornados, si la educación en nuestro país está ayornada a los tiempos que corren, al día de hoy, digo, y qué hace falta también para poder generar el cambio que necesitamos. Bueno, con respecto, es una pregunta súper interesante porque sí, hoy en día, bueno, la educación es un tema central y es súper importante, es una problemática que realmente nos involucra a todos, ¿no? Ujú. Y algo que vimos también un poco con lo que decías con respecto al día de hoy, que vemos que empiezan a entrar mucho en nuestras vidas las nuevas tecnologías, todo empieza a sistematizarse mucho. Y lo que vimos en nuestros informes, que es un dato bastante positivo, de que en el año 2021, 9 de cada 10 estudiantes asisten a escuelas con conectividad, es decir, que tienen internet en algún lugar de la escuela. Entonces, bueno, si bien todavía nos faltaría ese 10% de estudiantes, sentimos que se está avanzando un poco también en esto de meter las nuevas tecnologías en las aulas, de Claro. aprendizajes desde lugares más modernizados. Ujú. Bueno, y ya mirando hacia futuro, vinculándolo un poco con su espacio, con Argentinos en la Educación, que nos cuentes un poquito cuáles son los proyectos, a qué apuntan, cuál es el objetivo también como espacio que tienen. Obvio, bueno, desde Argentinos por la Educación seguimos un poco con esto que te mencionaba al principio, de que cada 15 días vamos sacando algún número, también en este año electoral, todo nos parece muy importante un poco esto de seguir mostrando los números, seguir saliendo en los medios para también poder generar este diálogo Ujú. entre ambos lados. Yo creo que hoy en día ese es un poco nuestro objetivo, como realmente concientizar de que la educación es un problema de todos. Leire, antes de despedirnos, que nos cuentes un poquito también cómo seguimos su trabajo, cómo compartimos sus informes, dónde los podemos encontrar. Genial. Bueno, nosotros tenemos una página web que es argentinosporlaeducación.org y ahí tenemos todo. Tenemos los informes que publicamos eso, cada 15 días. Tenemos estadísticas de cómo está la educación hoy en día. Ponemos las campañas, está la alfabetización. Mismo también nosotros, bueno, somos una ONG, una fundación que vivimos de base de los aportes, aportes privados, aportes individuales. Entonces, desde la página web también pueden donar el que quiera donar. Y bueno, ahí en esa página mostramos un poco todo más lo que hacemos semanalmente. Bien, redes sociales. En redes sociales sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, todos argentinos por la educación. Bien. Eh, Así que bueno, ahí nos pueden encontrar también. Bueno, gran trabajo y muchísimas gracias también por este ratito. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, Leire Sáenz Guillén desde Buenos Aires en esta ocasión reflejando lo que es un poquito el trabajo de argentinos en la educación, muchos informes que se vienen compartiendo, reflejando también lo que es la educación actual en nuestro país, lo que nos falta también para poder tener una educación de calidad. Todo lo encuentran en estos diferentes informes que se van compartiendo. Nosotros nos lo hemos encontrado y quisimos también tenerlo aquí para compartirlo con ustedes del otro lado. De esta manera ya cerramos con esta información y seguimos, por supuesto, con mucho más aquí en nuestro programa.